Si ustedes tienen preguntas, comentarios, pueden ponerlos allí en el chat, que yo estaré atento, moderando, apagaré cámara, apagaré micrófono, pero estaré aquí atento moderando. O si María quiere abrir también la conversación mientras ella va hablando, va desarrollando la temática de esta sesión, pues también, ¿cierto? Está en sus manos. Y o si quieren un espacio finalmente, cuando ella ya termine de su intervención, para que conversemos, para que podamos plantear comentarios y preguntas y cuestiones. María, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros y bienvenida. Bueno, no, muchas gracias, Diego Leandro, por abrir este espacio. Me emociona mucho compartir con ustedes esta experiencia que se ha vivido desde que salí egresada del programa de licenciatura en Comunicación Informática Educativa. Bueno, quiero comentarles que me gustaría mucho empezar esta sesión comentándoles que quiero que sea también como un conversatorio. Traje unas diapositivas como para tener claro unos momentos, pero me voy a aprovechar de este momento y les quiero hacer preguntas cuando lleguemos a ciertas partes para que sea un diálogo y construyamos y empezamos a... de alguna u otra manera esta experiencia no sea solamente desde un solo canal exponiendo, sino que también compartamos igualmente. Bueno, ya no necesito presentación con la apertura que me realizó Diego Leandro. Muchas gracias. Bueno, listo. Resulta que quiero empezar con esto, educación y radio en sintonía. De alguna u otra manera, como se plantea, con esta adversidad nos dimos cuenta que los medios no son un adversario, son un aliado muy pertinente en la educación. ¿Y por qué coloco la palabra adversario? Es porque, digamos, para nosotros no es mentira que desde nuestro proceso de enseñanza algunos docentes le rehúyan aplicar de pronto algunas estrategias novedosas, aplicar otras metodologías desde las TIC para de pronto renovar y refrescar el aula, pero en esta contingencia, como nos lo planteó el COVID, la COVID-19, fue pertinente volver a los medios, ver que no son el adversario que siempre se había planteado en el imaginario de los docentes, sino que antes son un aliado y que no hay que temer enfrentarnos a ellos o no hay que tener temor por indagar un poco más. Bueno, resulta que quiero tener unos momentos claves y me gustaría exponerles sobre la emisora escolar en la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, cómo consolidar una emisora escolar. Y más importante, quiero que tengan esta pregunta para hablarla ahorita. ¿Quién debería tener el micrófono en una emisora escolar? Anótenla porque va a ser impertinente ahorita. Además de eso, quiero que hablemos acerca del magazine educativo, La Escuela es mi casa. Este magazine está en este momento en vigencias, estamos en sintonía siempre de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con dos instituciones educativas que son Jaime Salazar Robledo, que se encuentra en la comuna Villa Santa Ana de Tokio en Pereira, y Hugo Ángel Jaramillo, que está en la comuna del Café por el Parque Industrial. Asimismo, comentarles acerca de la experiencia de un podcast educativo donde quiero que reflexionemos esto, cómo el discurso anecdótico del docente supera el espacio de clase y cómo el discurso del docente es importante, no tanto, digamos, por los datos que está compartiendo, sino la particularidad que es cuando el docente expone su clase, no solamente está dando datos, sino que está trayendo toda una forma, una narración, una historia. Entonces, ver el podcast educativo como una forma de potenciar ese discurso del docente, que no se quede simplemente en una clase atrapada, tal vez en un cuaderno o en un tablero, sino que nos permita como reflexionar más allá y qué otros elementos pueden surgir a partir del diseño de un podcast educativo. Y finalmente me gustaría que habláramos acerca del perfil del licenciado. Me gustaría compartir en general la experiencia que ha sido ser licenciada en Comunicación Informática Educativa como docente de tecnología, y también cómo ha sido este año y cómo ha sido la importancia del perfil que tenemos.
en especial también compartir con los chicos que están en la cuarto semestre de la licenciatura en tecnología, bueno, para que ahí compartamos este espacio. Bueno, entonces, como lo decía ahorita, me gustaría que esto sea una conversación. Entonces, ahorita haría algunas preguntas y me gustaría que abramos los micrófonos, que no seamos tímidos en esta parte, porque es lo más rico de este espacio. Bueno, primero, la pregunta que les hice ahorita. Imaginemos que estamos en la emisora escolar. Regresémonos atrás, cuando estábamos estudiando en primaria, secundaria o media académica, y llegaba la palabra emisora escolar. Les pregunto, ¿ustedes quién se imaginan que debería de tener el micrófono si estamos en ese contexto del colegio, de la escuela básica, de primaria? ¿Quién se anima? Los estudiantes. Muchas gracias, los estudiantes, los chicos, excelente. Bueno, pero resulta que, ¿qué vemos normalmente quien tiene el micrófono? Algunas veces es el docente que tiene el monopolio en el micrófono. ¿Por qué motivo puede ser esto? ¿Por qué creen que no les damos el micrófono a los estudiantes? Listo, no sean tímidos, aquí les voy lanzando preguntas. Si ustedes tienen preguntas también me las pueden ir haciendo, entonces voy avanzando. Tal vez puede ser por la capacitación de los estudiantes, no tienen la misma oratoria que puede llegar a tener un profesor. Listo, muchas gracias. Pero entonces vean lo pertinente. Una emisora escolar, entonces, ¿qué función tendría? Si la idea es que los estudiantes tengan el micrófono, pero el docente lo maneja porque los chicos todavía no tienen las competencias para ello. Es ahí a lo que quiero que lleguemos. Resulta que en el Hugo Ángel Jaramillo, desde el área de español, se consolidó todo un semillero, se llama Satélite Verde, y ese semillero trabaja prensa, radio, estaban intentando montar un canal de noticias, pero entonces siempre buscando que los protagonistas sean los estudiantes. En el año 2016 que ingresé a trabajar en el Hugo Ángel Jaramillo, me permitieron la entrada al semillero de comunicaciones Satélite Verde, pero más que todo empecé a trabajar con los profes de español, con el semillero de radio, con la emisora escolar. La emisora tiene este nombre que dice Son de la Ciudadela, y desde que se empezó a trabajar se planteó un punto de partida que sea de estudiantes para estudiantes. Entonces, fue algo muy necesario primero hablar con los chicos cómo se imaginan ellos una emisora, porque un docente se puede visualizar, ¿no? Que tenga, que esta sea la emisión, que este sea el contexto, que vayamos a trabajar con una población determinada, pero ¿qué quieren los chicos? ¿Cuál es el imaginario de los chicos con relación a una emisora? ¿Qué es lo que ellos escuchan que puede ser una emisora? Entonces, por esto les planteo la siguiente pregunta. Regresémonos, imaginemos que somos chicos de primaria, que somos chicos de bachillerato, que somos chicos de media académica, y relátenme, o si ustedes tuvieron emisora en el colegio, ¿cómo era esa emisora? ¿Qué escuchaban en esa emisora? Música y saludos. Muchas gracias. Música y saludos. ¿Alguien más me quiere comentar? Mensajes de los estudiantes, dedicaciones, eventos, cronogramas que se iba a realizar en la institución educativa. Muchas gracias. Listo, aquí también Laura Trujillo nos comenta que música, dedicatorias, información de eventos. Muy bien, entonces por lo que vemos era más bien la emisora se consolidó como una forma de difundir y también de replicar lo que los estudiantes o que también de pronto los docentes escuchábamos de referencia de las emisoras comerciales. Pero resulta que la emisora escolar no es una emisora comercial, es una emisora más escolar que busca trabajar desde un enfoque pedagógico. Entonces, ¿cómo nos podemos visualizar o pensar una emisora escolar donde el que tenga el micrófono sea el estudiante, pero también que sea consciente a la hora de
de que lo que él está diciendo allí no es solamente un saludo, una dedicatoria, sino que también hace parte de un proceso donde él se está planteando como un locutor y está compartiendo una información que va a complementar a su audiencia, pero que también de alguna u otra manera entra dentro del contexto del colegio, dentro de la institución, dentro de la comunidad educativa. Entonces, con lo que ustedes comentaron ahorita, es pertinente tener presente esta parte. En una emisora escolar tenemos un docente orientador. A uno de los docentes le encargan, bueno, usted va a ser el docente encargado de la emisora radial. En algunos casos puede ser docente de español, en otros, o varía el cargo del docente o de ciencias naturales o de matemáticas. A un docente lo encargan y ese docente es el que se dispone a organizar la emisora escolar. Por lo general, el docente que hace es de administración de equipos y de chequear que los chicos estén organizando la emisora como normalmente se plantea, lo que ustedes decían ahorita, bueno, dedicatorias, mensajes y música. Se cuenta con un espacio de trabajo y un posible sistema de radio. Entonces, algunas instituciones cuentan con un bafle, con micrófonos, con toda la indumentaria. Pero resulta que se nos olvida algo, nos quedamos en los equipos y nos quedamos con un referente que tenemos, pero y se nos olvida la producción radial, ¿dónde queda? Por ejemplo, quiero retomar acá, desde los licenciados en Comunicación Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el cuarto semestre ellos ven radio, y ahí en esa materia de radio se puede experimentar y aclarar sobre la radio comunitaria, radio de entretenimiento comercial, la radio educativa, y aparte de eso, las distintas materialidades que se pueden presentar en programas o que se puede generar una producción donde también nos salimos del estándar de lo que siempre escuchamos en las emisoras. Pero resulta, ¿por qué eso no llega a las instituciones? ¿Por qué no también nos piensa cómo se piensa un programa para que salga en una emisora? No nos pensamos también el programa, así sea para que se reproduzca en el sistema cerrado de la institución educativa. ¿Por qué no también empezamos a dar y exigir o compartir y a desarrollar esas competencias con nuestros estudiantes que están animosos de compartir en la radio, de experimentar la radio, que vivan las etapas de preproducción, producción y postproducción, que ellos se piensen el programa que van a tener allí, que ellos también sientan y vean todo el proceso que se debe realizar para que a alguien le den un micrófono y exponga lo que realizó, lo que trabajó. Es así como se empezó a realizar un trabajo con los estudiantes de la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, presentándolos con una programación. Primero, entender de dónde sale la radio, porque es importante volver a la historia de por qué la radio, desde que apareció y hoy en día sigue vigente. Además de eso, cuáles son las ventajas de la radio, y también indagar en ellos, por qué quieren estar en la emisora, quieren que su voz suene, quieren producir contenido, o quieren que en los descansos se reproduzca la canción que está sonando, que quieren compartir. Ahora les pregunto, ¿la emisora escolar sería solo para los estudiantes? ¿O quiénes más podrían ser los oyentes predilectos de esta emisora escolar? Bueno, listo. Ténganme esa pregunta ahí, si de pronto ahorita quieren comentarla, estaré muy atenta. Les hago esta otra pregunta. Si retomamos otra vez, porque estamos todavía en ese tiempo, época del colegio, ¿qué situaciones vivíamos nosotros en esa época? ¿Qué temas nos llamaban la atención? ¿Y qué nos gustaría de pronto que fuera también un diálogo, o que se pusiera o que se demostrara para poder empezar a dialogar y hablar sobre ello? Ejemplo, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué tipo de programación quieren nuestros estudiantes en las emisoras?
más allá de reproducir una canción, más allá de colocar el género que se encuentre en sintonía, ¿qué es lo que les da curiosidad a nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que le da curiosidad a nuestra comunidad educativa? Porque no solo los estudiantes están en el colegio, están los administrativos, están los docentes, están los acudientes y están una gran variedad de personal que también de alguna u otra manera recibe ese contenido y lo puede complementar a su vida. Ejemplo, educación sexual, ampliar acerca de qué es lo que viene después de que ellos salen del colegio, temas que a ellos les interese, por ejemplo, los videojuegos, las historietas, el cómic, y entonces, ¿por qué nuestra emisora se centra solamente en mensajes, saludos, felicitaciones y la música que está sonando? Bueno, entonces, eso les quiero compartir en esta parte de la emisora. El proceso con los chicos primero ha sido extenso. Empezamos trabajando acerca de la historia de la radio, ser conscientes de por qué es importante la radio y qué podemos hacer con la radio. De ahí de ello se pasó a generar un guión, un esquema, una propuesta de guión, y esa propuesta de guión les ha permitido a ellos iniciar a hacer sus programas, redactar sus programas desde sus voces, desde sus palabras, desde su contexto y su cotidianidad. Pero también explicándoles o exponiéndoles, ustedes quieren el micrófono, ustedes quieren salir al aire, primero escribamos, primero pensémonos la radio, pensémonos esta emisora. Y es de esa manera en que primero se empezó a trabajar la conciencia, empezar a desarrollar esas competencias que los chicos que ya las tienen ahí, pero que de alguna otra manera tienen que ser trabajadas. Complemento entonces que cuando ya teníamos un trabajo de guión, de preproducción, de saber la idea que íbamos a llegar, llegó la hora de trabajar entonces ya con ellos la parte de la oratoria, de la voz, de la proyección, de dinamizar la potencia que ellos tienen. Entonces aquí llegó algo también muy pertinente que pronto no sé si les ha pasado, y es que uno en el colegio todavía está conociendo qué habilidades tiene. Uno está empezando a también abrirse con su círculo social, porque también los estudiantes están viviendo su etapa de crecimiento. Entonces, si nos encontramos con los estudiantes de primaria, bachillerato y media, y vemos más allá, ellos están pasando por distintos procesos. Los chicos de primaria todavía están generando sus habilidades, están pasando ciertas edades, los chicos de bachillerato están pasando por la pubertad, la adolescencia, y bueno, ya los chicos de media académica 10 y 11 ya están pensando qué será de mí después de graduarme. Entonces ya, aunque digamos que en un colegio, en una institución, los estandaricemos a todos como estudiantes, cada uno de ellos son diferentes y se están pasando por distintas etapas, y por esas distintas etapas tienen distintos gustos o puntos de vista. Y de ahí paso a que también tienen distintos conocimientos de quiénes son, qué les gusta y qué fortalezas tienen. Y viene lo que normalmente nos pasa algunas veces, que es el pánico escénico. Y aunque ustedes no lo crean, eso también empieza uno a trabajarlo, porque es necesario generar la confianza en los chicos, el proceso de que así la voz de ellos suene, no tienen por qué preocuparse de que algo incómodo va a ocurrir. Entonces también viene otro trabajo allí. Y finalmente pasamos a trabajar la postproducción, que si ellos desean que su programa salga al aire, entonces también ellos tienen que ser conscientes de que vienen sonidos, viene un programa para editar, ser consciente en el manejo de las licencias, de los derechos de autor. Entonces nos dimos en esa tarea de pensar la emisora escolar, no solamente para que sea un espacio de divulgación sonora de mensajes o entretenimiento, sino empezar poco a poco a consolidarla. El año 2019, el año pasado, ya teníamos generación de pequeñas cápsulas informativas por los mismos estudiantes. Por ahora pasamos en la producción de unas cápsulas en torno a los videojuegos, que fue un contenido que ellos dijeron: a mí me gustan los videojuegos, quiero compartirlo y también
conozco compañeros que les pueden gustar esa parte. Entonces se trabajó por ahora con los videojuegos. En el 2020, por la contingencia, se tuvo que reducir la actividad de la emisora escolar, se fortaleció más el trabajo desde el trabajo de la voz de los estudiantes y pasaron a trabajar desde un semillero de oratoria. Teniendo presente que por la dificultad de dispositivos, de conectividad, algunos estudiantes no podrían estar en las sesiones de encuentro. Entonces es ahí donde también nos encontramos dando respuesta a cómo suplir estas adversidades para continuar con el trabajo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o algún comentario en esta parte donde hablamos acerca en especial de la emisora escolar. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo asimilaron los estudiantes en el principio del proceso como todo esto? Bueno, resulta que para ellos fue muy raro que la profesora, antes de dejarlos utilizar la consola y que colocaran ya la música que tenían en el celular, les dijera pensémonos la radio, porque para ellos, el imaginario de ellos era que el locutor que estaba, pues, por ejemplo, en Tropicana o en la Mega o en sus emisoras de preferencia, siempre solamente colocaba la canción y comentaba sobre lo que ocurría, porque ese es el referente que ellos tienen. Entonces, cuando uno les plantea, pensémonos y veamos que esto tiene un contexto de más atrás, primero se quedan como asombrados y también esperan a la evolución del proceso. También algunos quedan desanimados porque los chicos son más del hacer. Entonces, cuando uno los pone, bueno, pensemos a dónde queremos llegar, pongámonos un panorama de trabajo, ahí llega como una situación de dos caras. Listo, los que quieren continuar porque se van a poner la 10 y van a continuar con el proceso, y los que no, yo quería ir a poner mi música favorita y me retiro. Entonces esto también permite ver con quién uno se va a trabajar y quién va a continuar y va a desarrollar el trabajo. No sé si pude darle como respuesta a tu pregunta. Sí, claro, gracias. Bueno. Si tienen más dudas o preguntas, las estaré respondiendo. Voy entonces a pasar a la siguiente parte. Bueno, entonces ya vamos a hablar acerca del magazine educativo. La escuela es mi casa, donde la comunidad está en el dial. Aquí quiero entonces que nos sintonicemos. Estamos en el 2020, todos hemos vivido esta experiencia. De alguna u otra manera, las clases fueron diferentes para cada comunidad o cada contexto. ¿En qué sentido? Ustedes como estudiantes universitarios han vivido cómo es tener sus clases en línea a través de Meet, Classroom, pero también los chicos en las planteles educativos oficiales y también privados han tenido que adaptarse, y de alguna u otra manera los padres de familia también, y ha sido un cambio para todos. Pero resulta que en la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, en el Jaime Salazar Robledo también, que son instituciones hermanas en concesión con la UTP, primero hubo una necesidad de saber cómo está nuestra población, cuál es el tipo de conectividad, cuentan con dispositivos, porque ¿cómo generar un encuentro en Meet si nuestros estudiantes no se pueden conectar? ¿Cómo llegamos a nuestros estudiantes? ¿Qué pasa si nuestros estudiantes que están en una lista no los volvemos a ver? ¿Qué ocurre? Entonces fue ahí donde se hizo primero una pesquisa, una indagación del estado de nuestra población, de cómo se encuentran en casa, indagando también qué ocurre en los hogares, porque recordemos que con esta contingencia muchas personas perdieron su empleo o se redujo el ingreso se redujo sustancialmente el ingreso a las casas, económico principalmente, y entonces eso afectaba al núcleo familiar. Y resulta que la educación básica trabaja mucho con eso, cómo está el estudiante, y el estudiante también se ve afectado por el estado de su familia. Bueno, entonces de aquí
el colegio indagó cómo estaba, se planteó una ruta de atención virtual. Esta ruta de atención virtual se hizo el diseño desde las docentes de tecnología. Entonces, este año, en el 2020, las docentes de tecnología como tal dejaron de orientar sus clases para empezar a trabajar directamente con la ruta de atención virtual, dando soporte a los docentes, soporte a los acudientes, a los estudiantes, con el fin de evitar una deserción y también construir un canal directo de comunicación donde se generara este imaginario. La institución tiene todavía las puertas abiertas, así se continúa en casa. Y es por eso que este magazine, después de una lluvia de ideas, continúa: la escuela es mi casa, la escuela sigue en casa y todavía no se cierran las puertas. Puede que no estemos presencial, no estemos compartiendo un mismo espacio, no nos encontremos en los pasillos, compartiendo cara a cara con nuestros pares o nuestro docente, pero ahí todavía sigue la esencia del proceso, porque la educación no es solamente que el docente está de pie al lado de un tablero y el estudiante está escuchando, sino que es un proceso que es más allá, es compartir, es tener esa interacción. Es por eso que los docentes encontraron que los medios, las tecnologías de la comunicación y la información son aliados, no adversarios. De esta manera se encontró la posibilidad de tener un programa radial, pero llega la pregunta: ¿cómo llevar la clase a la radio? Ustedes se imaginan, bueno, aunque hay que tener presente que resulta que nosotros en Colombia tenemos el contexto de Sutatensa Radio, que estuvo vigente hasta 1994. Y es pertinente recordarlo porque de alguna otra manera este fue un referente para el magazine que tenemos actualmente. Pero hoy en día, con la generación de estudiantes que tenemos, que un docente dé su instrucción en clase, en la radio, se podría tener. Entonces es allí donde yo les pregunto a ustedes: ¿cómo se imaginan una clase en la radio? Como construyendo conocimiento participativo. Quiero decir que el profesor pone y los estudiantes empiezan a aportar ideas o a construir alrededor de esa idea que el profe propone. Listo, muchas gracias. Ese es pertinente para comentar lo que vamos a continuar ahorita. ¿Alguien más quiere comentar? O sea, ¿cómo se imaginan una clase solo con sonido? Mucha creatividad, porque en la radio no se ve, en la radio se escucha. Y los sonidos no es lo mismo. Es decir, si yo voy a hacer que escuchen, por ejemplo, cerrar una puerta, cuando lo voy a grabar no es cerrar la puerta, hay que buscar otras alternativas para que se escuche real como es. Y percibir con nuestro sentido y con el oído, pues es una experiencia muy satisfactoria que va a hacer que los estudiantes vayan más allá de lo que acaban de percibir en el momento. Muchas gracias por tu aporte, tienes toda la razón. Entonces es ahí donde un equipo que nos permitieron estar y trabajar, conformado por docentes del Jaime Salazar Robledo, el Hugo Ángel Jaramillo, las bibliotecarias y el docente orientador, nos sentamos en una mesa junto al conductor y locutor Juan Antonio Ruiz, de la emisora Ecos 1360 Radio, donde se nos abrió el espacio. Nos sentamos a pensar, porque no hay hay referentes, hay ideas, pero ¿qué es puntualmente lo que necesitan nuestras dos comunidades educativas y cómo le vamos a condensar en un programa radial, en una hora al aire, y que de alguna otra manera las dos instituciones se vieran identificadas y se empezara a construir un espacio de interacción desde la onda sonora? Es así como tuvimos estas etapas de pensar
de diseñar, de compartir y luego de vivir la cabina, porque no todo se puede también dejar ya en el imaginario que va a ser. En este momento les voy a compartir la propuesta que se organizó para que ustedes me comenten si la pueden ver. Entonces voy a estar cambiando como entre pestañas. Sí. Yo tengo una pregunta. Retroalimentativo de esas clases, pues a través de la radio, o simplemente es una comunicación como muy unidireccional. Bueno, ahí te comento. Resulta que nosotros en el proceso de construir el magazine educativo dijimos, tenemos que construir un espacio para que nuestras comunidades sepan que las instituciones siguen con ellos allí. Como tal, cada institución activó una ruta de atención, entonces los chicos tienen sus clases con sus docentes respectivos, pero se tenía este espacio radial y se nos dijo en una primera instancia, generemos una clase de radio, pero también esta fue la oportunidad y entre la propuesta, entre, como dicen por ahí, ensayo y error, experimentar, buscamos más bien que fuera un magazine educativo, desde el pensamiento que tuviera distintos elementos, y aquí se los voy a compartir en este momento. Se pensó con lo siguiente: el eslogan que en la educación también nos reinventamos porque siempre podemos aprender, y así pensamos, queremos un espacio donde compartamos con nuestra comunidad, y es así que se pensó tener en ese magazine una trivia semanal o una trivia diaria donde se dieran curiosidades sobre el tema que se fuera a desarrollar, tener invitado o unos invitados al programa donde complementaran o nos hablaran, indagaran más sobre el tema. Seguido de ello, tener unos recomendados de la semana, invitar a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, que no se quedaran solo con el tema, sino que hay películas, libros o actividades. Seguido de esto, el tener el contacto con la comunidad y el micrófono abierto a través de una pregunta o del tema o participación con el Vox Pop, y esto se hacía con audios pregrabados que nos compartían acudientes, estudiantes, docentes o administrativos por WhatsApp, y generar ya una sección pregrabada del programa donde se diera más una cápsula informativa a manera de un podcast. Esto fue lo que se presentó. Cuando ya tú me haces esa pregunta, como tal, no, por ahora no teníamos como manera de que los estudiantes nos dieran como el feedback de lo que se diera en el momento, pero ya en este momento, en esa instancia inicial. Pero luego se abrió otra nueva sección y se generó una pregunta para la audiencia, y desde la página oficial de Ecos 1360 Radio, donde se expone el programa, se expone el programa, la comunidad puede comentar o compartir sus opiniones desde los comentarios. Pero algo también muy pertinente que se planteó es que, bueno, ya está una estructura del magazine, ¿cuál va a ser su contenido? Y es allí donde nosotros fuimos y pensamos, bueno, resulta que la clase normalmente que los docentes tienen que dar es desarrollar las competencias de cada asignatura en sus estudiantes, pero ha pasado algo muy particular, y es que si nosotros nos ponemos en retrospectiva o en este contexto y vemos a nuestros docentes, los docentes siempre tienen una historia que contar del tema que nos van a relatar, o tienen una experiencia, o tienen una anécdota. Entonces, pensar, venga, ¿y qué pasa si el magazine lo enfocamos en aquella historia que tiene la asignatura, que el docente le encanta relatarla, pero por la premura del tiempo y por el contexto o la situación en la cual estamos no se puede dar? Entonces, aprovechar el espacio para ello. Es así como de esta manera voy a compartirles en este momento otro documento. En esta manera nosotros podemos, dijimos, bueno, démosle la voz a los docentes también, compartamos aquellos que nos tienen que decir desde su asignatura. Y es así como quiero resaltar el área de ciencias sociales, aprovechó el magazine
para iniciar sus clases, hablando, generando programas acerca de la convivencia en casa, mesas de conversación, donde la clase ya no solamente era para el estudiante, sino que incluía al núcleo familiar, incluía a las personas con las cuales el estudiante tenía una convivencia. Listo. Voy a compartir esta otra pestaña. Entonces, en esta otra pestaña, ¿qué hizo la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo? Le depositó como la oportunidad de participar por áreas del conocimiento, dependencias y espacios, y es así como desde la biblioteca, administrativos y estudiantes tuvieron un espacio en el magazine y de ahí planteaban un tema para llegar y compartir con la comunidad. Por ejemplo, empezando el 4 de mayo, que fue nuestras primeras emisiones, iniciaron la biblioteca y tecnología hablando, bueno, la biblioteca sigue abierta, tecnología, el área de tecnología, bueno, que es educación virtual, que es lo que estamos viviendo, y así las áreas se empezaron a animar y empezaron a plantear un tema para la radio, pero que no fuera solamente, bueno, hablemos sobre esto, sino que enlazaron con sus clases. Entonces los chicos viven un proceso de escuchar el programa, el magazine, y luego conversar con el docente en el espacio que tienen de encuentro, ya sea por un grupo de WhatsApp, por la videollamada de Meet, o ya directamente desde otras formas de contacto que creo que tenemos talleres impresos. Pero esta era una manera también de permitir a la comunidad que no nos cerráramos y nos permitiéramos mostrar todo lo que se ha realizado. No sé si ahí pude responder como tu pregunta. Vale, sí, me queda claro, solo que algo que no me queda claro es, entonces por el momento no tienen como algo interactivo pero al instante, o lo hacen como por mediante llamadas o algo así. Mira que entonces sí, algo interactivo en el mismo instante simplemente son los comentarios que nos dejan en Facebook sobre el tema del programa y ya se leen en línea. Pero que digamos, bueno, y recibimos una llamada y vamos a escuchar esta parte, no lo tenemos. Ah, vale. Bueno, pero también quiero comentar algo que para llegar a esa estructura de magazine, para llegar digamos, a lo que se tiene hoy en día, yo quiero resaltar acá la experiencia que tuve como estudiante, y en especial en el semillero de Media 3, porque resulta que en el semillero de Media 3 se vivió la experiencia de realizar un proyecto que fue trabajar la transcreación de una obra literaria que fue que se dio desde, ay Dios mío, tengo la memoria elevada, se dio la transcreación desde una obra literaria hasta una puesta en escena. Se trabajó el libro, si no estoy mal, de El hombre que perdió su sombra, de Adelbert Bonchamizo. Uy, muchas gracias. Gracias, Nati. Con mucho gusto, amiga. Gracias a ti por esta experiencia. Listo. Y resulta que quiero compartir esto en especial porque desde esa experiencia, además de que el semillero realizó en ese momento, en ese contexto, una serie de programas, un magazine. El semillero tuvo un magazine que se sacaba siempre los festivos en la emisora de la UTP. No estuve en el equipo, pero sí pude escuchar la experiencia y ver todo el proceso de construcción de mis compañeros. Entonces, me parece que por eso es vital traerlo acá. Este proceso o esta primera versión o esto que tenemos en el magazine de la escuela es mi casa, que ha recibido retroalimentación de mis colegas, pero tuvo una primera idea, un primer germen o un primer momento que fue esa experiencia inicial en mi etapa en el semillero EduMedia 3. Y asimismo otros elementos se han ido complementando y condensando. Entonces ahí les quiero como compartir esa anécdota. Ya voy a cerrar esta parte del magazine, pero quiero entonces invitarlos para que entonces puedan escucharlo, animarse a escuchar. Es un magazine pensado en la idea de
tratar de superar esta barrera de la distancia y generar una programación para que nos escuche toda la comunidad educativa. Y no solamente es una del Hugo Ángel Jaramillo, sino que nos complementamos con nuestro colegio hermano, que es el Jaime Salazar Robledo, y tenemos unos temas variados. Tenemos una programación, normalmente nos distribuimos lunes y martes, es para la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo. Miércoles es un programa compartido, se trata de traer programas que complementen a las dos instituciones y sean de interés para nuestros oyentes. Por ejemplo, qué va a pasar con el examen Saber 11, de dónde vienen los nombres de las instituciones, Jaime Salazar Robledo y Hugo Ángel Jaramillo, y ya jueves y viernes son los programas para el Jaime Salazar Robledo. Y entonces desde allí se hace toda una programación muy enriquecida que complementa la vida diaria de nuestras dos comunidades educativas. No sé si tengan preguntas o algún elemento de lo que acabamos de escuchar ahorita. Bueno, voy a continuar entonces. Listo, pasamos a esta tercera parte. Quiero hablarles sobre el podcast educativo. Y aquí quiero trabajar esta parte, y aquí sí ya se trabajó más desde el discurso anecdótico del docente, que esa forma del docente narrar su clase, de presentar el contenido desde su voz, donde realiza cambios, le da tonalidades, incita al estudiante a la curiosidad, a la duda, al misterio, y antoja y provoca frente a ese tema, no perderlo, sino vivirlo y de alguna otra manera permitir que vaya más allá. Porque cuando se empezó este proceso de educación a distancia, se trabajaban entonces desde el WhatsApp con mensajes, tal vez unas notas de audio, pero que de alguna manera apresuradamente condensaban solamente en las instrucciones fijas, luego utilizar plataformas, talleres impresos, pero faltaba eso ahí, eso que también caracteriza mucho a los docentes, y es su forma de dar la clase con anécdotas. De esta manera, quiero compartirles como el contexto. En el colegio soy docente de tecnología, como les comenté ahorita, por la situación que estamos, las docentes de tecnología pasamos a más bien apoyar la ruta de atención virtual y no tener como clases con nuestros estudiantes. Sin embargo, en el colegio tenemos un proyecto muy importante que se llama Change, es un proyecto de bilingüismo. Este proyecto busca desarrollar la segunda lengua en los estudiantes desde temprana edad, pero desde sus asignaturas, es decir, la clase de tecnología en básica primaria se daba en dos idiomas, en español e inglés. Y en este proceso contamos con docentes de apoyo que vienen desde la licenciatura en bilingüismo de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es allí donde la clase se pensaba en dos idiomas, y resulta que con esta contingencia, así digamos nosotros no tuviéramos como ese intercambio en tecnología, también nos teníamos, bueno, aprovechar este espacio, también hay otro docente, ¿qué podemos hacer para llegar a nuestros estudiantes? Con la premura del tiempo, con la pensando de alguna otra manera que el estudiante lo disfrute, porque si vamos a dar una asignatura en dos idiomas, no tenemos la presencialidad, no tenemos un cuerpo en escena, no tenemos, nos faltaban como distintos elementos, qué formato, qué posibilidades, qué materialidad podíamos llegar para que nuestros estudiantes pudieran desarrollar esas competencias en una segunda lengua, pero también ir adquiriendo los conocimientos de la materia como tal. Y es así como nace la idea de trabajar el podcast educativo, seguir trabajando en torno a la radio, seguir trabajando la potencialidad y las bondades del sonido, porque pensando cómo podríamos hacerlo no es complejo. Hoy en día desde el celular hay distintas apps para uno editar el sonido, el mismo celular viene con una grabadora, ya viene también la creatividad de incorporar sonidos o añadir otros elementos, y es así como llega el programa In Her Shoes.
In Hermes Shoes tiene una metáfora muy bonita este nombre, y también me voy a ir al semillero de Omedia 3, porque en el libro que nos comentaron ahorita, ahí al finalizar, y quiero, súper recomendado para que se lo lean, hay algo muy importante, y al protagonista le cambia la vida cuando se encuentra con las botas de las 7 leguas. Y este nombre fue inspirado en las botas de las 7 leguas. Unas botas que con solo dar un paso uno puede llegar a donde desee. Y entonces la educación es eso. La educación, cuando tú llegas a ella, cuando tú estás allí, cuando tú estás aprendiendo, todos tus aprendizajes te llevan más lejos de donde pudiste estar en un inicio. Y por eso tomamos de aquí la referencia de Hermes, que es el mensajero de los dioses, que con sus botas o con sus zapatillas puede llegar a distintas partes. Entonces se dio como una construcción, y así terminamos que el programa de tecnología con inglés fuera esta metáfora de los podemos llevar a todas partes. Bueno, de esta manera se empezó a hacer como una programación, pensar desde la clase de tecnología, y yo luego generar qué aportes desde los apoyos de bilingüismo nos podían hacer como el programa. En esta parte les quiero como también mostrar lo que tenemos en este momento. No tengo conocimiento si es posible mostrar audio. Bueno. Un segundo. Disculpa, María, sí puedes poner audio, pero es probable que tengas que desconectar los audífonos. No estoy muy seguro. Ya tendrías que ensayar y aquí te decimos si se oye. Listo. Es que me preocupa porque tengo problemas con los baffles, pero voy a ver si aquí lo puedo hacer con la pestaña de Chrome, y ya ustedes me comentan. En este momento les quiero mostrar, nosotros organizamos todo en la nube. Tenemos como tal distintas carpetas para organizar los audios que tienen la participación los docentes para montarlos en el programa, el guión y ya aquí el podcast. Les quiero como mostrar el guión. No sé si en este momento están viendo esta parte. Listo. Pues como tal, aquí les quiero mostrar que casi que tiene la misma estructura del otro. Y de algo, se dio un podcast pensando también que durara unos cuantos minutos, tratando una presentación donde se pudiera vincular el español, el inglés. De pronto alguien le dirá Spanglish, pero digamos era como un poco una estrategia de ir llegando y mostrando que nuestros estudiantes se fueran familiarizando desde la sonoridad a este espacio de aprender con esos dos idiomas. Bueno, voy a mostrarles el podcast. No sé si ustedes lo están escuchando en este momento. ¿Alcanzaron a escuchar? Sí, se escucha. Ok. Bueno, entonces es como larguito, pero les voy a dejar como un pequeño pedacito para ya luego como continuar. In Hermes Shoes. Todo lo mejor llega doble. Radio con música, datos con historias y lo mejor, tecnología con inglés. Sintonízate con el otro lado de la educación a distancia. Estamos todos muy contentos de tenerlos nuevamente aquí en su podcast, In Hermes Shoes. Today, we are going to have an incredible topic, and it's the history of cutlery, o la historia de los cubiertos. Sí, así como lo oyen, y créanme, es mucho más interesante de lo que todos piensan. Para contarles un poco acerca de este interesante tema, tenemos unas voces un poco conocidas para ustedes. Empecemos dándole la bienvenida a Natalia. So welcome Natalia, how are you? I'm very well and happy to be with you again in this new podcast and with this new and incredible topic. También extendemos un saludo al teacher Sebastián.
Hola Esteban, me encuentro muy bien y le quiero dar un caluroso saludo a todos nuestros oyentes. Y el Bueno, lo voy a dejar hasta allí, porque siempre la edición son como 8 minutos. Pero entonces, ese fue el resultado final, que vino acompañado de un proceso de capacitación. Los teachers que ustedes escucharon allí, los apoyos de bilingüismo, antes de llegar a todo este proceso de, bueno, vivir el podcast, hacerlo, grabarlo, que escribir el guión, se tuvo que hacer un proceso de, bueno, presentarles. Es como lo que ocurrió con los chicos de la emisora escolar. Bueno, pensémonos esto, vamos a utilizar la radio, vamos a utilizar la modalidad de podcast, hagámonos como un podcast que sea tipo magazine, que tenga varias cositas, varios elementos, ejemplo, trivia, dar como tal el tema. Y este podcast tiene algo particular porque manejamos un reto, y es comentarle al estudiante que haga una actividad, y esa actividad por lo general invita a participar a toda la familia, donde se plantean más que todo juegos, con el fin de que no sea un proceso de llenar un cuaderno, sino que viva la experiencia de escuchar el programa y luego hacer actividades. Esto también ha sido como una exploración de qué podemos hacer y qué se puede llegar a invitar a hacer el estudiante en casa. Y de esta manera este podcast o este proceso de generación del podcast ha tenido un proceso de reflexión, bueno, que hemos aprendido como docentes. En este momento nos encontramos escribiendo las reflexiones de los aprendizajes, porque los docentes como desde la lengua, desde el inglés, desde su didáctica en enseñar una segunda lengua, se vieron en la necesidad de adaptarse a este contexto. Entonces tuvieron una capacitación que es podcast, capacitación del sonido, copyright, derechos de autor, capacitación en edición, y la capacitación también en las etapas de preproducción, producción y postproducción. De alguna u otra manera, esos procesos que ustedes como licenciados se encuentran viviendo a la parte también en diseño para sus clases, y los licenciados en comunicación e informática educativa también lo tienen interiorizado en sus procesos en los semestres donde ven medios. Bueno, les quería como compartir esa parte. No sé si tienen dudas o inquietudes en este momento sobre la parte del podcast educativo. Yo sí tengo una duda. ¿De qué manera lograron, o no sé si lo dijiste antes y no me di cuenta, de qué manera lograron que quedara así, como si todos estuviesen en el mismo lugar? Pues no sé, o sea, ¿alguien hizo una edición de audio o cómo lo realizaron? Bueno, listo, sí, se hizo una edición de audio. Como les comentaba ahorita, se planteó el guión y los docentes tenían su guión preparado. Cada uno tenía aclarado, voy a de pronto mostrarlo acá, me toca regresar, como cada uno tenía determinado qué parte, dejé de presentar, cada uno tenía acomodado qué parte le tocaba diseñar en el guión, qué parte le correspondía, y de esta manera entonces grababan los audios. Por ejemplo, acá te muestro, el teacher Sebastián tenía este diálogo, entonces él lo grababa, lo dejaba ya listo en unas notas de audio. Estas notas de audio se subían o se suben aquí previamente al Drive y se almacenan, y ya una persona se encargaba de la edición. En este momento, pues yo me encargo de la edición, aunque ellos recibieron capacitación en Audacity, que es un software libre para poder editar, con el fin de que ellos tuvieran como esa flexibilidad y de que pudiéramos intercambiar roles, el editor, el que escribe los guiones, con el fin de que fuera también un proceso de aprendizaje. Por ahora yo los he ido editando la gran mayoría porque, digamos, me siento cómoda en el proceso y los chicos se sienten más fuertes como en otros aspectos. Y entonces, con ayuda de Audacity y varios efectos de sonido, se le da como esa idea de que uno está allí
en un mismo espacio, como si estuviéramos compartiendo la misma cabina. Ya es muy diferente a cuando tenemos como un eco o unos sonidos o una proyección de voz diferente que pareciera que fuera algo distinto, pero bueno, ahí te complemento. Perdón, el podcast simplemente trataba de este proyecto del Hermes Choose, pues de transversalizar esto del bilingüismo y tal, o también tenían otras áreas para unificar allí. Por ahora no solamente se planteó desde tecnología y con inglés, y las temáticas que se tienen es más que todo trabajar desde, bueno, inventos importantes y artefactos que se tienen cotidianamente para que los chicos sepan cuál es la historia y por qué es importante que estén hoy en día, rescatando de que en la cotidianidad pasan de largo. No contamos con la participación de otras asignaturas porque inició como un proceso para presentar la materia de tecnología para primaria en esta contingencia. Ah, ya, listo. Pero igual eso no quiere decir que no se pueda aplicar a otras asignaturas porque de igual manera es un proceso de experimentación donde estamos visualizando cómo orientar un área del saber a través de otro idioma. Entonces, aún continuamos en la experimentación, en los procesos de intercambio. Listo. Entonces voy a continuar. Bueno, ya llegamos como a la última parte. Esto que les acabo de compartir, e iniciamos como la conferencia o esta charla más bien sobre educación y radio en sintonía, es porque quiero me parece muy pertinente comentar esta anécdota. Cuando estaba en la universidad prefería un poco más el tema audiovisual, pero de alguna u otra manera cuando estuve en la parte ya laboral, en el campo de trabajo, intercambiando experiencias y viendo cómo es el contexto de la institución educativa, visualicé que de alguna u otra manera la radio tiene muchas facilidades desde su mismo formato, el sonido, también desde los softwares que existen hoy en día para editarlo, la forma que es tan liviano pues, el producto que se tiene a la final, la interactividad que uno puede generar y de alguna u otra manera como toda esa historia y ese legado que ha tenido desde que apareció. Me ha parecido pertinente en este sentido cómo hoy en día con esta contingencia fue posible ver todas las bondades que ya mostraban la radio, pero que ahora los docentes cada día lo ven más viable en sus clases y lo ven más pertinente para aplicarlo. Y de alguna u otra manera, como inicié este proceso, es decir, que son aliados y que es un aliado que nos muestra distintas ventajas y posibilidades. Por ejemplo, lo vieron ahorita. Se puede trabajar la radio desde que los mismos chicos experimenten el propio proceso de pensarse el programa, grabarlo, generarlo y luego compartirlo con sus pares, donde él no solamente está desarrollando unas competencias en un área específica del saber, sino que está haciendo un proceso transdisciplinar, porque dependiendo del contenido, dependiendo también de esas habilidades que va desarrollando, su forma de expresión y otros elementos. Asimismo, también cómo los docentes aprendemos estas bondades y como un equipo de trabajo nos consolidamos y se abre un escenario a la comunidad educativa desde el magazine Escuela es mi casa. Porque algo que nos ha impactado mucho en la institución es que todos los proyectos y experiencias significativas, yo voy a cerrar un momento. Los invitaría a Fresa, pero no creo que les llegue a tiempo. Bueno, continúo entonces. Ahí me disculpan, sino que vivo en una parte donde pasan los vendedores, entonces vamos a tener como esa participación por parte de ellos desde mi micrófono.
Bueno, entonces les quería como comentar que hemos visto en la institución que con el magazine, con ese espacio radial, proyectos que eran cotidianos en la institución empezaron a salir y llegar a la comunidad y no quedarse solamente entre los estudiantes y el docente, sino llegar a conocimiento de otras personas que les podría interesar o también permitirse crecer compartiendo otro espacio de participación. Y así como lo preguntaba ahora el compañero, en el sentido de, bueno, ¿por qué el podcast educativo también no se hace para otras asignaturas? Es eso que también nos encontramos, experimentando las bondades y encontrando que de alguna u otra manera esta contingencia nos ha permitido valorar lo que son los medios dentro de la educación y potenciar y ojalá visualizar que si se retorna una presencialidad van a llegar unos docentes con un abanico de posibilidades y otra perspectiva de lo que es ese proceso de educación. No sé, me gustaría escucharlos, si tienen algunas preguntas, alguna duda, de alguna otra manera. Esta es como la parte final, me dijeron 2 horas, pero hablo demasiado rápido. Entonces... María, tenemos 2 horas programadas, pero no pasa nada si terminamos antes. Si nos extendemos hasta las 2 horas, pues normalmente la programamos así, es más para aprovechar a nuestro invitado o a nuestra invitada y que de acuerdo a cómo vaya fluyendo la conversación, pues podamos tener un margen de tiempo flexible sin vernos apretados, apresurados, cortos de tiempo, así que no pasa nada si nos vamos hasta las 12. Todavía hay tiempo para que conversemos con la profesora María, para que hagamos preguntas, comentarios. Creo que se ha venido dando una conversación muy interesante y muy provechosa, además, por las características de la mayor parte de nuestro auditorio, que como yo ya dije, pues hay muchos docentes de diferentes partes del país, hay personas que se han inscrito de fuera del país también y participan acá en Aulas Sin Muros, en la Cátedra de Media 3, pero en su mayoría pues sincronizamos precisamente esta charla con estudiantes de la licenciatura en tecnología con énfasis en comunicación informática educativa en este semestre, 4º semestre, en el que precisamente ellos ven lenguaje sonoro, radio, y estamos en el curso de práctica observacional, una práctica en la que se considera que es importante observar experiencias que de alguna manera nos dan cuenta de cómo se puede aplicar el perfil ocupacional y el perfil laboral de los futuros egresados. Así que me parece que es muy rica esta experiencia que estás contando. Aquí hay varias preguntas. Bueno, Gustavo Adolfo Montes dice, la pregunta que tengo es acerca de los equipos. ¿La institución cuenta con los equipos o los estudiantes los tienen? ¿Cómo se hace ese proceso de equipos? Si tienen alguna otra pregunta, pueden ponerla acá o abrir micrófonos ahorita que María conteste. María, adelante. Bueno, la institución como tal tiene un mínimo de equipos. Tiene un parlante, tiene un micrófono para organizar y que los chicos estén en ese mismo momento al aire. Tenía antes un sistema integrado de sonido, pero por falta de uso, además de el clima se dañó, se estropeó y no se está usando. Más que todo, entonces se trató de trabajar la emisora escolar con las herramientas que tienen los niños desde su celular. Algunos tenían celular y el docente, bueno, en este caso contaban con una grabadora de periodismo y con eso empezamos a experimentar y se aprovecharon los computadores de la sala de tecnología para que los chicos pudieran editar y trabajar. Entonces fue también como una unión de fuerzas para que los chicos pudieran mostrar su trabajo en la emisora. Angélica, una pregunta, qué pena. Entonces, en la clase así de informática, ¿les explican esa parte de edición de audio? ¿O eso solo desde el semillero de los que realizan los podcasts y los que están en la emisora? ¿Todos los estudiantes tienen acceso o solo un grupo de personas de los que hacen este proceso tan enriquecedor? Mira que se hace
de las dos maneras, pero también depende. Cuando se hace en clase, principalmente se ha trabajado para los estudiantes de media académica 10 y 11, porque ellos viven un proyecto, por así decirlo, mediático, donde hacen el pasillo del terror. Entonces se trabaja edición de sonido para generar narraciones en ese contexto del terror para los estudiantes, en ese contexto. Pero para el tema de la emisora, sí se trabaja desde una población previamente convocada a inicio de año, donde se busca que se inscriban chicos en especial desde sexto, séptimo, octavo, porque ellos son los que van a luego a continuar y generar ese semillero de la emisora escolar. Entonces sería como aparte. En la clase de informática se dan como unos a grandes rasgos comentarios sobre la radio, sobre manejo y edición, como para llegar a un proyecto. Pero en la emisora ya se hace todo el abordaje que les comenté ahorita desde una población específica. María, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto y le agradezco mucho a mi amiga María que me haya compartido esta experiencia, porque también soy docente y pues también pertenecí en un tiempo de la universidad, pertenecí al Semillero de Investigación Edomedia, una gran escuela para mí, que me marcó la vida también de muchas formas. Pero pues la pregunta que quiero hacer ahora es, si ustedes tuvieron el apoyo de Ecos 1360 como emisora radial, ¿cómo fue entonces esa experiencia o cómo fue ese impacto en la comunidad en general? ¿O ustedes no tuvieron ese acceso como a la comunidad en general? No a la comunidad educativa, sino a la comunidad, porque si se entiende emisora, se entiende pues que la emisora tiene una manera de abarcar a la población de una forma pues más generalizada, ¿cierto? Pero entonces yo quisiera, esa es como la pregunta que me ha quedado dentro de toda tu presentación. Felicitaciones, porque la verdad considero que un proyecto como estos, si los docentes y los estudiantes no tienen ese compromiso y esa vocación para hacer algo tan significativo que va a impactar a tantas personas, pues no tendría ningún sentido, ¿cierto? Entonces esa es como mi pregunta, volviendo al punto, ¿cómo se logró impactar o si no lograron impactar la comunidad en general? ¿Cómo fue este proceso? Muchas gracias. Bueno, listo. Pues para responder a la pregunta, ¿cómo nos hemos dado cuenta si hemos impactado a la comunidad? Más desde el intercambio que los mismos acudientes o estudiantes tienen con los docentes cuando expresan sobre puntos positivos sobre el programa, o cuando nos dejan mensajes, como decía ahorita en las publicaciones de la red de como tal de la emisora. Por ahora estamos pendientes de hacer como una encuesta a toda nuestra comunidad educativa, desde la evaluación docente, cómo han evaluado la institución para hacerle frente a la educación a distancia, y dentro de ellos de la escuela es mi casa en Ecos 1360 Radio. También, como aprovecho la pregunta de Nati, en el fin de como tal, aquí muchas gracias a Diego Leandro, porque se abrió este espacio más que todo para compartir como esa experiencia que se vive allí, porque de alguna otra manera este espacio con Ecos 1360 Radio fue más generado desde su eje, quien es la entidad que hace la administración de los colegios, porque los colegios son mixtos, tienen una administración privada, pero tienen un servicio público. Entonces, desde la gestión de ellos se pudo llegar a Ecos 1360 y aprovechar esa hora al aire. Ahí, pues te doy como esta respuesta. También aprovecho que Diego Leandro planteó dos preguntas sobre si el formato del guión es manejado por Ecos 1360. En realidad no. ¿Cómo fue el proceso? Nos reunieron a todos los que iban a ser del equipo de los dos colegios y nos dijeron, bueno, profes, ¿ustedes qué plantean hacer? Porque él dijo, tengo experiencias desde la radio como comercial, desde noticieros, pero ustedes tienen experiencias desde la educación. ¿Cómo nos planteamos entonces el programa educativo para llegar a nuestras comunidades educativas? Y es así como desde la experiencia que
tuve en el semillero Edumedia 3, se hizo ese primer esqueleto. Y ese primer esqueleto ya tuvo como recomendación, comentarios. Aparte de eso, ese guión tenía también la experiencia de vida como profe orientando la emisora escolar. Entonces fue como un consolidado de experiencias y más bien desde ellos recibimos como asesoría de listo, mira el tiempo, mover secciones de un momento a otro para que sea más compatible con el formato de radio. Bueno, para responder a la primera, no es el formato de ECOS, no nos compartieron como un formato de guión, sino que nos dijeron qué plantean ustedes y nosotros les planteamos esa propuesta. Y para la segunda pregunta, ¿hubo una formación previa en lenguaje sonoro, expresión oral y en locución antes de producir los podcasts? Quiero preguntar, ¿esto es para lo de los podcasts de In Her Miss Shoes o es para también el magazine de La Escuela es mi casa? Pongámoslo en el contexto de los dos entonces, María, muchas gracias. Listo. Para el contexto de La Escuela es mi casa, no nos dieron capacitación en lenguaje sonoro directamente, como profes, previamente tengamos esta charla, expresión oral, sino ahí mismo en la cabina nos decían, profe, usted está como hablando muy pasito, proyecte la voz, busque sonidos en YouTube, tal cosa, profe, está hablando muy alto, bájele la voz, de esta manera, para hacer la edición del podcast, no fue más bien ensayo, error, pruebas desde los mismos docentes, y es así como nos hemos vuelto muy recursivos. Desde el Jaime Salazar una es la bibliotecaria del colegio que maneja distintas aplicaciones para generar los podcasts, y desde mi parte yo soy la que edita los podcasts y es desde los conocimientos que adquirí en la carrera, y con todo ello ha sido también me compartí esos saberes o ese conocimiento previo con mis colegas o mi equipo de trabajo. Entonces a ellos les compartí una capacitación con lo que traía del programa. Y con relación a los podcasts, como tal, yo les brindé la capacitación a los estudiantes, a los profes de bilingüismo, les di esa capacitación en torno a qué es sonido, formatos de audio, proyección de voz. Bueno, la proyección de voz no les di la capacitación porque tenía más que toda experiencia en el manejo del soporte, en el manejo del programa o diseño, en las etapas de producción. En eso sí se les dio la capacitación. Y ya la parte de expresión oral fue uno de los integrantes del equipo, uno de los docentes de bilingüismo, es estudiante o pertenece a un coro, entonces nos dio como una especie de capacitación en la parte de producción de expresión oral. Entonces ha sido más bien como una construcción en equipo de los saberes previos que han tenido los docentes o integrantes de los trabajos para poder presentar la propuesta que hoy en este momento les compartimos a ustedes. Listo. Estoy aquí leyendo las preguntas. Ya le respondí a Gustavo sobre los equipos. Bueno. No sé si de pronto tengan otras inquietudes. Listo. Para responder a Luisa Fernanda Cardona sobre en qué programa se editaron los podcasts, se editaron en Audacity, en el software de licencia libre. Pues porque necesitamos como descargar, no había como posibilidad de comprar licencias, entonces se utilizó como ese software. Y ese mismo software fue el que se dio la capacitación. No sé si alguien quiera como comentar algo. Con mucho gusto. María, muchas gracias por resolver las dudas, por esta experiencia, no solo la manera como la has explicado, sino la preparación de todas las ayudas para dejar claro y además registrado en este video que vamos a compartir con quienes no pudieron acompañarnos hoy, no solo de parte del grupo, sino también, por supuesto, todos los inscritos. Siempre enviamos los videos a todos los inscritos y los ponemos en nuestras redes para que más personas los aprovechen y puedan aprender de esto, pero también creo que es una manera de mostrarle a la sociedad en diferentes escenarios y a través de diferentes canales y medios lo que nuestros egresados están en capacidad de hacer en la medida en que se van formando
en los diferentes componentes educativos y, digamos, operacionales, profesionales, metodológicos y mediáticos de nuestra carrera. A Natalie, un saludo, me alegra mucho que esté aquí también. La profesora Natalie es egresada de la licenciatura en Español y Literatura, porque ocurre que como en nuestra Escuela de Español y Comunicación Audiovisual hay 2 programas académicos, uno de los cuales nos acompaña acá, la licenciatura en Tecnología con énfasis en Comunicación Informática Educativa. Nosotros abrimos el semillero a los 2 programas académicos y de allí que la profesora María ha venido comentando también la riqueza que obtuvimos tanto de la literatura y del español, desde el ámbito de la lingüística y las ciencias del lenguaje en general, como ellos también desde el ámbito mediático, informático y pues toda la teoría de la comunicación y demás. Entonces esa fue una experiencia bastante interesante. Yo quiero hacer una síntesis, así como lo he hecho con otros invitados, de ideas que quisiera resaltar, destacar dentro de lo que nos ha comentado la profesora María Patiño. Inicialmente, claro, la estrategia que utilizó de hacerles unas preguntas y una de las respuestas que dieron de inmediato, bueno, ¿quién debería tener el micrófono? Esa pregunta me parece que es provocadora, pero también va orientada como en muchos sentidos, ¿no? Porque tener un micrófono es como tener el poder de informar, de ser informado, el poder de la palabra. Y en ese sentido, claro, aparecen las respuestas. Casi que de inmediato, varios dicen el estudiante, pero claro, están la mayoría en condición de estudiante. Entonces, puede que eso también influya un poco en la respuesta. Y sin embargo, yo creo que a mí, en lo personal, esta pregunta creo que es una de las preguntas que rige mi quehacer de manera permanente y no he podido responderla. Entonces, yo los invito también a que vayan pensándola desde el punto de vista del docente. Cuando ustedes sean docentes, ¿ustedes qué respuesta darían a esto, cierto? Y yo les dejo esa pregunta adicional. ¿Por qué el estudiante, cierto? ¿Por qué razón? No quiere decir que no, ¿cierto? Lo que quiere decir es, bueno, respondámonos. ¿Qué tiene el estudiante? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? Porque ya María nos ha explicado también de una manera muy amplia, entre otras cosas, que el enfoque de esta emisora y del trabajo que están haciendo radiofónico en la institución no es un enfoque comercial, aunque bien podría tomar cosas de lo comercial, pero no imita lo comercial. En ese sentido, creo que la pregunta y la charla también es provocadora y sugerente, porque de ahí en adelante, claro, como nos estamos formando con criterios pedagógicos, comunicativos, mediáticos, de alguna manera criterios sociales y antropológicos para entender los medios, es ahí donde como egresados debemos entrar a actuar en el entorno de medios de comunicación educativo y cultural. Y pues ya lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos hablado en otras clases, en otros momentos, cuando hemos dicho es que el perfil laboral que ofrece la licenciatura y que está publicado en la página web, que lo vemos todo el tiempo, pues es ese, ¿no? Es ese. Finalmente, si vamos a trabajar en los medios o con los medios, es un trabajo desde el punto de vista público, educativo y cultural. Y ahí hay muchos enfoques y perspectivas, porque también se puede hacer periodismo, pero ya este sería, por ejemplo, un periodismo comunitario o un periodismo cívico o un periodismo investigativo aplicado a la educación. Es decir, ya hay como diferentes perspectivas que entran allí. Me llama también la atención el asunto instrumental, ¿no? Como también la conversación gira alrededor de la radio y muchos otros medios tomados como instrumento. Yo voy a poner un ejemplo. El día de ayer en una de nuestras charlas con algunos de nuestros invitados se daba una comparación. Un estudiante planteaba, mire, yo descubrí, por ejemplo, que el profesor de informática que tenemos ahora es un profesor que usa una didáctica bastante interesante. Y los profesores que tuve antes se dedicaban a hacer cosas muy, digamos, superficiales, ¿no? Como enseñar a subir un archivo a un correo, a descargarlo, abrir el correo, abrir una red social. Bueno, digamos que para eso, claro, en efecto, hay muchos tutoriales. Lo mismo para la radio, la prensa, la televisión, el video. Hay muchos tutoriales para aprender a manejar el artefacto, el instrumento. Y digamos, para eso no sería necesario pasar por una universidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace diferente el hecho de que estén ustedes en una universidad estudiando una carrera que se mueve en estas disciplinas y en esta área? ¿Qué es? ¿Cuál es el enfoque en sí?
¿Qué es lo que hace diferente estudiar esta licenciatura, estudiar comunicación social, periodismo? Algo que yo estudié, por ejemplo, en mi formación inicial profesional. ¿O qué lo hace diferente a otras universidades que trabajan la comunicación comunitaria o otras que trabajan la comunicación organizacional? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que tengan en cuenta esto y que sigan haciéndose la pregunta, porque claro, en la medida en que van avanzando en los semestres, pues ahí está el debate latente. En efecto, no sería necesario, o digamos, un uso, digamos, muy restringido de la radio sería simplemente prender el micrófono y hablar por él, ¿cierto? Digamos, eso lo hacen muchas personas. Yo diría amplificadores de información, porque, por ejemplo, ¿qué diferencia habría en un locutor de una radio educativa a uno que está en un almacén ofreciendo o enganchando clientes para que entren a comprar la oferta del almacén? Yo no estoy diciendo que uno sea más o menos o que uno sea más importante que el otro, no. ¿Qué diferencia hay? Porque, como les digo, para unos oficios pareciera que no se necesita formación profesional porque es casi que automático, intuitivo, pareciera, ¿no? Pero es un parecer que es engañoso, ¿no? ¿Qué diferencia hay en un locutor que dice, buenos días, bienvenidos, siga? O un locutor que dice, buenos días, bienvenidos, estas son las noticias de hoy. A un locutor que dice, buenos días, bienvenidos, no saben lo que les espera. Pues son, digamos, solo con el matiz de la voz ya hay intencionalidades distintas. Y en ese sentido, si no hay una formación previa, pues vamos a pensar o vamos a seguir pensando que hacer radio es así de fácil como prender un micrófono o conectar unos audífonos, grabar notas de voz, editarlas y subir un podcast o subir otro contenido radiofónico en otro formato, en otro género, y creo que nos estaríamos engañando en ese sentido. Entonces también el docente que enseña debe tener una claridad, como lo ha planteado creo que María de una manera muy ilustrativa, muy general, muy clara, todas las perspectivas que ha implicado ese trabajo, que no solo es desde lo instrumental, sino una concepción ecológica, sistémica, completa, mucho más compleja de lo que es el medio en sí. Porque si no, claro, estaríamos también repitiendo esa crítica que le hacemos también a la educación, la traslación mecánica de contenidos del tablero a las pantallas o del libro de texto a las pantallas o a las plataformas o a los dispositivos digitales. Y pienso que no, que la discusión debemos darla de una manera mucho más compleja y desde otros ángulos y otras perspectivas. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Lo que planteaba alguien cuando intervinieron para hacer comentarios y preguntas. No se ve, la radio no se ve, se escucha, ¿cierto? Eso me parece que es contundente, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de la representación. Porque claro, alguien podría decir, sí, pero las palabras yo las veo, o los sonidos yo los veo, porque claro, un sonido puede remitir a una imagen o algún tipo de, no solo huella mental, sino huella acústica, hablándolo desde el punto de vista de la lingüística. Entonces, en ese sentido, creo que ahí también hay una clave, porque cuando le preguntan a la profesora María, ¿por qué la radio en la enseñanza de los idiomas? Uno podría pensar que es para ejercitar la escucha, es para ejercitar la oralidad y quizá es el medio más apropiado para enseñar lenguas en este momento, ¿cierto? Y en cualquier otro momento, así estemos en la educación presencial. Y podría uno pensar entonces que el video y la televisión o el cine pueden ser útiles para enseñar o más útiles para enseñar otro tipo de contenidos, porque puede ser la historia o que puede ser la geografía. Entonces, en ese sentido me parece genial ese diálogo que se ha dado con la profesora y entre ustedes, porque aquí vamos entendiendo también que no todos los medios son útiles para todo, no para todo contexto, no para todo mensaje, no para todo desarrollo, para todo tipo de desarrollo. Y finalmente, claro, la pregunta que yo le hago a la profesora acerca de si hubo una preparación previa, pues tampoco nosotros estamos llamados a saberlo todo o a saber de todo a medias, ¿no? Claro, también debemos irnos especializando y fortaleciendo en unas cosas más que en otras. La decisión que ha tomado la profesora, ella misma lo dijo, la radio, y porque facilita y proporciona unas cosas y porque había una infraestructura y porque se mejoró esa infraestructura. En ese sentido, creo que también hay una lección que yo quisiera resaltar, porque
si no tenemos a la mano o no tenemos la habilidad desarrollada y no podemos adquirirla porque pues, no se puede todo, ¿cierto? Podemos también asociarnos con otras personas y como lo hemos dicho, parte del perfil profesional de esta licenciatura es ser docente de apoyo. Y ser docente de apoyo significa que va a estar presente de manera transversal, como en este proyecto la profesora María ha integrado otros docentes. Entonces, si yo no puedo formar a unos estudiantes o darles unas bases, por ejemplo, de expresión oral, yo puedo llamar al profesor de teatro o de artes, ¿sí? Ahora, que el profesor de teatro también deberá entender que una cosa es la oralidad para el teatro, otra la oralidad para la radio, ¿cierto? Y dependiendo de qué, si es radioteatro o si es un noticiero o si es cualquier otra cosa. En ese sentido, yo quería resaltar esto. María, muchas gracias de nuevo por la asistencia, por aceptar esta invitación y a todos ustedes por la participación. Tenemos unos minutos antes de pasarnos al Meet, a la sala Meet del curso y cerrar esta. Así que por aquí hay unos comentarios más. Dice Gustavo Adolfo Montes, recomiendo totalmente el software, el Audacity, es la mejor herramienta para este tipo de recursos. Dice, somos más conscientes desde el uso pedagógico de las TIC, ante todo desde el conocimiento específico, desde la didáctica. Dice también, es vincular todos los sentidos en sincronía de la educación. Y luego la profesora dice totalmente de acuerdo con Gustavo. María, te dejo para que despidas entonces esta sesión de la Cátedra Edumedia 3. Ay, muchas gracias por este honor. Bueno, antes de cerrar, que me dio comentar que también este espacio de radio nos ha permitido pensar la educación para nuestros estudiantes que siempre también presentan unas necesidades educativas especiales. Bueno, tiene otro nombre en este momento, pero también es como también se hace la adaptación, cómo presentamos el contenido. Bueno, entonces esto fue un espacio, muchas gracias, muy feliz de estar compartiendo con ustedes esta experiencia. Les agradezco mucho las preguntas, escucharme y en especial la invitación del profesor Diego Leandro y en el marco de este espacio que ha generado el Grupo de Investigación Edumedia 3. Un abrazo para todos y espero que disfruten la siguiente programación que por lo que se ve está muy chévere y muy bien nutrida.